Hola a todos, ¿cómo están? Espero que hayan tenido una excelente semana, que haya sido muy productiva, que hayan logrado realizar todas las cosas que tenían en mente y que ya se estén preparando para disfrutar el fin de semana y descansar. Bueno, esta semana he estado pensando mucho de qué voy a hacer la reflexión. Creo que voy a hablar de un tema que en mi opinión es algo que nos está afectando a muchas personas. Cada vez son más y más las personas que dicen que están sufriendo de ansiedad o depresión. Esto es algo que a mí me ha afectado personalmente y pienso que voy a hablar de eso desde mi punto de vista y desde cómo lo he manejado yo. Recuerdo que en el 2020, después durante la pandemia, estamos más o menos junio, mayo, estaba viviendo una situación muy difícil. Estaba como con una situación que yo veía que era cíclica, ¿cierto? Era como algo que parecía ser un patrón. Y yo estaba empezando a notar que no era la primera vez que esto me afectaba y que entonces si esto venía repitiéndose, quizá había algo que yo tenía que entender acerca de esta situación. Estaba viviendo lo que a veces en inglés se llama un dark night of the soul, una noche oscura del alma, donde te estás encontrando como con ciertas partes de tu vida que quizás no quieres ver, ¿cierto? Entonces por eso hay veces son tan difíciles. En esa época estaba leyendo el libro de un señor que se llama Michael Singer, y el libro de él se llama The Surrender Experiment. Surrender es como, pues es que en español no sé la traducción, pero sería como rendirse, más fácil entregarse, ¿cierto? Entonces era como el experimento de entregarse. Y básicamente lo que el Señor estaba diciendo era que a veces cuando estábamos teniendo situaciones difíciles, lo primero que hacíamos era cuestionar esa situación y decir, ¿esto por qué está pasando? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Y no solamente eso, sino que entonces encima nosotros decimos, es que esto no debería estar pasando. Las cosas deberían de ser distintas. Entonces uno ya tiene una idea de lo que debería ser la realidad. Entonces esa manera, ese sentimiento de no aceptar la realidad no permite que uno fluya y a veces tampoco permite que uno pueda ser consciente de lo que está pasando. Entonces lo que pasa es que en la vida a veces, si uno no está consciente de las situaciones que está viviendo y de lo que está haciendo, entonces no está aprendiendo. Y la vida después vuelve otra vez y le presenta una situación similar en la que uno dice, espérate, que es que yo ya había vivido esto me parece que ya lo había experimentado. Y es porque precisamente no, en ese momento cuando nos sucedió no fuimos capaces de aceptarlo. Entonces la vida nos da otra oportunidad para mirar así en esta vez tenemos más capacidad de aceptarlo. Y eso era exactamente lo que me estaba pasando, ¿cierto? Yo estaba viendo algo difícil, no lo quería aceptar, no lo quería ver, pensaba que la realidad debía ser distinta. Me juzgaba mucho a mí por sentirme mal, ¿cierto? Porque a veces cuando nos sentimos tristes, cuando nos sentimos aburridos, pensamos es que yo no me debería de sentir así, yo me debería sentir distinto. Y no solamente, sino que empezamos a mirar a la otra gente y empezar a decir, pero es que a aquella persona nunca le pasa nada, o aquella persona como vive de bueno. Y eso en realidad no sirve de nada porque no nos está aportando nada para nuestro proceso. Y yo no sé qué está viviendo esa otra persona, ¿cierto? Yo la puedo ver en las redes sociales muy bien, pero yo no sé en realidad qué es lo que está viviendo, qué es lo que está experimentando. Entonces, durante ese proceso empecé a seguir los consejos del Señor, ¿cierto? Y era, ok, entonces acepta las cosas que no puedes cambiar. En toda situación hay cosas sobre las que uno tiene control y puede cambiar, pero hay cosas que se salen absolutamente del control de nosotros. Entonces a veces la ansiedad viene porque nosotros queremos controlar absolutamente todos los aspectos de nuestra vida y eso es imposible. Hay demasiadas cosas que se salen del control de uno, ¿cierto? Entonces uno debe de gastar energía en las cosas sobre las que tiene control y las cosas sobre las que no tiene control, soltarlas, ¿cierto? Entregárselas a un poder superior y tener la confianza de que las cosas van a salir de la mejor manera. Y a veces, por ejemplo, en mi proceso personal, el, no el porque sí me rendí, ¿cierto? Como que solté y dije yo, pues bueno, yo no puedo controlar esto. Entonces, hasta cierto punto yo soy una persona muy creyente, Señor, te lo entrego. Esto es más grande que yo no lo puedo controlar. Y ese soltar hizo que las cosas fueran cambiando y fueran mejorando, ¿cierto? Entonces, eh, eso me ha ayudado muchísimo porque ¿qué pasa? La vida si hay algo que es constante en la vida, es el cambio. Todo cambia, siempre. Si estás viviendo un momento muy bonito, disfrútalo porque en algún momento va a cambiar. Si estás pasando por una situación difícil, tranquilízate que te lo aseguro que va a pasar, porque todos hemos pasado por ahí. Entonces siempre están cambiando las cosas. Entonces yo no puedo controlar lo que pasa afuera, pero yo siempre tengo control de cómo yo reacciono a las diferentes situaciones. Hay situaciones que son demasiado grandes, ¿cierto? Como para uno decir que este consejo va a funcionar. Obviamente si tienes la muerte de un ser querido o alguna cosa, eso es algo que va a ser mucho más difícil de controlar. Pero si tú tienes una actitud siempre de mirar qué es lo que esta experiencia me va a enseñar, qué es lo que tengo que ver
y le pides a Dios o a lo que tú creas o a la naturaleza o a tu mente que te enseñe, que te ayude a ver qué es lo que tienes que aprender, esa sola actitud y ese solo pensar hace que las cosas sean más fáciles. También el aceptar que hay cosas que no podemos cambiar y que independiente de que yo crea que son buenas o que son malas, simplemente son, ¿cierto? Y el yo sentarme a juzgarlas o a calificarlas no va a cambiar la situación. Entonces, eso me sirvió muchísimo a mí, ¿cierto? Y continúa ayudándome mucho a veces cuando suceden situaciones difíciles sobre las cuales yo no tengo control. Entonces, esa es la invitación, ¿cierto? Si de pronto en este momento estás pasando por un momento difícil, estás teniendo una situación que se sale de tu control, suelta un poquito, ¿cierto? Mira dentro de esa situación qué cosas dependen de ti y qué cosas puedes cambiar tú. Si las puedes cambiar, cámbialas. Si no, las cosas que no, acéptalas, sin calificarlas como buenas o malas, simplemente son, ¿cierto? Y permite que si te sientes mal, que si te sientes triste, te puedas sentir triste. Es válido a veces sentirse triste. Y trata de poder estar presente contigo mismo en esos momentos difíciles, porque a veces cuando estamos teniendo más dolor, no queremos estar con nosotros mismos. Y eso es lo que a veces duele más, ¿cierto? Ese rechazo de uno mismo por uno mismo. Entonces, esa es la invitación. Acepta las cosas como son. Ten una actitud de querer aprender también qué es lo que esta situación tiene para enseñarte y acompáñate. Y no seas tan duro contigo mismo. No te digas que por qué te está pasando esto de nuevo o por qué te sientes así, sino di, sí, yo te entiendo. Hoy no te sientes bien, pero yo estoy contigo, ¿cierto? Y eso solo cambia un poquito las cosas, ¿cierto? Y nos ayuda un poquito a lidiar con la ansiedad. Hay cosas que se salen de nuestro control y no podemos controlar todo. Entonces soltemos un poquito el control. Confiemos también. Yo, por ejemplo, soy una persona muy espiritual, creo mucho en Dios y para mí, Dios, el universo, en lo que tú creas, tiene un plan perfecto para cada persona. Entonces, si tú puedes soltar un poquito esa tensión y ese nerviosismo y ese deseo de controlar y le permites a una fuerza más grande que tú controlar tu vida y controlar y que pueda llevarse a cabo ese plan, vas a ver que con el tiempo la vida te va mostrando todas las cosas bonitas que tiene para ti, que no van a ser nunca porque la perfección o la felicidad para siempre no existe, sobre todo en este plano que estamos, pero sí puedes aprender un poquito a manejar más esas situaciones difíciles o esas que se salen de tu control. Entonces esa es la invitación para esta semana, que nos aceptemos las cosas como son, nos aceptemos a nosotros mismos y tengamos siempre como la certeza de que detrás de todas las dificultades y las cosas difíciles hay algo bonito, ¿cierto? Hay un plan que el universo tiene para ti y que si tú te permites un poquito de apertura para vivirlo, vas a ver que la vida te va a sorprender de maneras muy bonitas. En todo caso, que pasen un excelente fin de semana. Nos vemos la próxima semana. Chao.